Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de comprender los problemas que existen en el país. Dialogando se resuelven. Unidos en Diálogo se trata de eso. Nos puede ver a través de las diferentes redes sociales, de las cuales el programa y el Canal 51 tiene la oportunidad de brindarles a ustedes a través de Instagram. Ahí está en pantalla y usted puede tener la oportunidad de escanear el código QR. Unidos en Diálogo también ahí está en pantalla, ¿verdad? Y en Facebook también nos puede ver, en Instagram, Facebook y TikTok, donde usted puede tener la oportunidad de ver el programa, ver los segmentos importantes del programa. Síganos y también puede vernos en vivo a través de la plataforma a nivel mundial de cn51hn.com. En cualquier parte del mundo, usted en su celular solo coloca cn51hn.com y ve lo que está pasando en vivo en el canal, en su computadora o en su celular. Así que también tiene esa oportunidad. Y eso es importante que usted lo conozca. Posteriormente vamos a estarle dando algunas indicaciones en relación al QR, así que esté atento y atenta de lo que puede suceder a través de que usted puede escanear el QR en su pantalla. Hoy hablaremos de lo que los hondureños aspiramos ante lo que viene este año, prácticamente a finales de año, que son las elecciones generales. Que se nos presente una gama de candidatos que en su mayoría prometen muchas cosas y no cumplen. Pero eso depende también de usted, que nos puede ver en el momento de elegir a los mejores. Que no sigamos haciendo lo que hemos hecho durante muchos años y sufriendo lo que estamos sufriendo porque las necesidades básicas continúan insatisfechas. Pero eso depende de usted también, porque ante cualquier fraude, la mayoría puede evitar un fraude. Pero cuando no salimos a votar y dejamos nada más que ejerzan el sufragio, pero ni el 30 ni el 40% de la población, por eso es que tenemos lo que tenemos. Y si queremos seguir teniendo lo mismo de lo mismo, pues sigamos con los mismos, no hay otra opción. Hoy hablaremos de esos temas, porque estamos prácticamente ya iniciando un año político. Y, por supuesto, traemos a inicio de año el primer invitado prácticamente en relación ya establecido como un aspirante presidencial de uno de los partidos políticos del país. Y abordaremos esa temática. Se trata del ingeniero Guillermo Valle, presidente de lo que es el Tribunal de Honor del PINU Socialdemócrata, pero es precandidato presidencial en esa institución política. Bienvenido, ingeniero, un placer tenerlo y contar con su presencia aquí en Unidos en Diálogo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ingeniero, ¿dónde nació usted? Muy buenas noches, doctor. Qué alegre estar en su programa Unidos en Diálogo. Nací aquí en Tegucigalpa. Soy capitalino de muchas generaciones. Nací en lo que era el Hospital Viera allá arriba y pues tengo la fortuna de vivir prácticamente toda mi vida en Tegucigalpa. ¿Dónde estudió? Estudié el bachillerato en el Colegio Elber, soy alumno fundador. Orgullosamente porto mi anillo de alumno fundador. Nos graduamos en el 79 y ahí tengo pues magníficas amistades de toda la vida. Bueno, y ese es luego, el estudio de bachiller, ¿verdad? Luego estudió en la universidad. Sí, señor. Saqué mis primeras dos carreras, ingeniería industrial e ingeniería mecánica en la Universidad de Texas A&M, una de las universidades más prestigiadas del mundo para esas carreras de ingeniería. Posteriormente saqué una maestría en administración de empresas, concentración en finanzas, ahí obtuve un magna cum laude en Unitec. Y finalmente, ya en pandemia, hace unos 2 años, saqué una maestría en dirección y gestión de proyectos donde obtuve un summa cum laude.
y además saqué un título de experto en creatividad, innovación y emprendimiento. También soy árbitro, pero árbitro comercial. Está bien. ¿Y cómo surge en su idea de involucrarse en la política? Bueno, coincido con muchos en el país que la política es bastante repugnante y da un asco, pero no es la política en sí, los politiqueros, ¿verdad? Yo venía sirviendo en diferentes y prestigiadas instituciones sin fines de lucro, como la familia Rotaria del Club Rotario de Tegucigalpa, del cual soy miembro desde el año 1991. Saludo a mi familia Rotaria a nivel mundial, porque es una institución que está a nivel de todo el mundo. Tenemos ya 96 años con el Club Rotario de Tegucigalpa, yo ingresé en 1991. También he estado en otras prestigiadas organizaciones filantrópicas de las cuales fui fundador, entre ellas la Fundación Pro Arte y Cultura, que maneja la Galería Nacional de Arte, la Fundación Amigos de la Tigra, que maneja el Parque Nacional La Tigra desde 1993. En ambas actualmente soy vicepresidente de la Junta Directiva y estoy en otras prestigiadas organizaciones, incluyendo con mis amigos que usted conoce, el Frente Nacional para Elecciones Limpias, FRENAEL, que nace precisamente en 2021 para traer eso que usted indicó, elecciones limpias, justas, transparentes. Ahí estamos también en la directiva. ¿Y en el PINU cuándo fue que ingresó? Cuando yo regresé, yo venía a trabajar. Yo escogí esas carreras para venir a producir. Sabía que mi país iba a tener retos enormes en cuanto a productividad, competitividad, industrialización. Yo no estaba interesado tanto en la política, pero mi familia sí. Entonces me dijeron, anda a apoyar a tu partido, a la familia. Tenía ambos partidos, ¿verdad? Partido Liberal. Mi abuelo José Cristóbal Valle Silva fue alcalde en el 58 y una vez vio algo turbio en la alcaldía y les dijo, ahí les dejo esa papada. Mi papá también era liberal, que en paz descanse, falleció como un héroe en el 2006. Mi bisabuelo Atanasio Valle también fue alcalde de Tegucigalpa. Entonces, por ese lado, la familia liberal, gente decente, y por otro lado, del lado de mi mamá, la familia prácticamente todos eran nacionalistas. Y me pidieron que participara. En ninguno de los dos partidos me inscribí. Yo estaba muy ocupado trabajando, produciendo, no me interesaba tanto la política, pero me di cuenta, a través del servicio en los Rotarios y en esas otras organizaciones, que hacía falta hacer algo más. Y a través de la política se podía lograr eso porque es lo que busca el bien común. Entonces me involucré finalmente en política, en el PINU, en 1995. Me gustó la filosofía de servicio, los valores, los fundadores. Conocí a varios de ellos, entre ellos el doctor Antonio Enrique Aguilar Paz Cerrato, que falleció. Ya era amigo de Miguel Andoni Fernández porque él era compañero, era nuestro presidente en la Fundación Pro Arte y Cultura. Y conocía tanto a Miguel como a Enrique, también a otros distinguidos amigos como Olvan Valladares, a quien saludo a la distancia, y Guillermo Casco Callejas, que eran compañeros rotarios. Entonces me gustó, vi que el PINU tenía esos valores y principios y era un partido ambientalista. Y yo me inscribí en el PINU en enero de 1995. Y su trayectoria en diferentes puestos, sí, pero ahora aspira a ser... Bueno, yo ya pasé los puestos que me han honrado en el partido. Fui coordinador de la Juventud Pinuista, fui presidente de la directiva central de agosto de 2014 a abril de 2019. Me eligieron para ser miembro del Tribunal de Honor 2019-22. Me reeligieron en ese cargo. Seguramente no me querían en la directiva central, pero ahí estamos muy bien. Me reeligieron para el 22-26, ahí estamos sirviendo. Y también fui candidato a la presidencia. En el 2013 fui candidato designado presidencial. Le comenté extra cámaras que había participado como candidato a diputado en 3 periodos, en el 97, 2001 y 2005. En el 2001 había ganado, pero nos escamotearon esa diputación. En el 2001, cuando todavía era el número importaba, 1, 2, 3 en el orden de la lista. En el 2005 eso cambió, pero igual ya no entré en el 2005. Y hemos participado en muchos otros cargos dentro del partido, en diferentes comisiones, sirviendo siempre para enderezar el rumbo del país. Actualmente aspira a ser presidente de la República de Honduras, a través de esa institución política. Sí. ¿Por qué aspira a ser presidente usted? ¿Qué es lo que ha visto que hay en el país y qué es lo que usted considera se debe hacer en el país? Bueno, desde hace muchos años lo vengo diciendo, más de 30 años, Honduras no es país pobre, nunca lo ha sido. Honduras es un país rico, inmensamente rico, pobremente dirigido. Y eso francamente es una vergüenza, porque resulta que quien es responsable de conducir el país son los políticos o los politiqueros. Y llegan ahí a enriquecerse, no ven los sagrados y permanentes intereses patrios, ven sus intereses personales, llegan a saquear, llegan a robar, aún en pandemia. Entonces me frustré y en un momento un amigo rotario que ya está retirado, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, José Antonio Salazar Cruz, a quien saludo a la distancia,
también me comentó eso, porque le comentamos que en nuestro Club Rotario hemos tenido varios distinguidos presidentes de la República, entonces, y candidatos. Entonces me dijo él, bueno, hay que involucrarse. Y yo en ese entonces ya estaba en el Pino, pero no tan activo. Entonces empecé a participar y finalmente para el 2017 fui el candidato a la presidencia y nuevamente, habiendo ganado en 2017, que nos robaron el triunfo vía grosero, monumental e inocultable fraude, todo el mundo conoce, por un señor que se impuso a la fuerza violando la Constitución y un partido político que no respetó nada. El Partido Nacional impuso la reelección y el continuismo y eso no me gustó tampoco, nos robaron el triunfo, pero lo peor fue que mataron gente, hay mártires y habían presos políticos y saquearon a gran escala. Entonces nos robaron el triunfo, fue muy difícil, protestamos mucho en las calles, igual ahí se quedaron. El 27 de enero de 2022 la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pide la orden de extradición de ese señor. Igual ya habíamos ganado con una nueva alianza, diferente a la del 2017 que había a construir. Fui posiblemente el principal promotor e impulsor de esa alianza formal de derecho de 2017, donde solo participamos Libertario y Fundación y Pino, porque el PAC tenía a Salvador Narrala, pero él no pudo traer ese partido, sino que entró como nuestro candidato presidencial y ganamos, pero nos la robaron. Y en el 2021 tuvimos que unirnos en una alianza de facto, de hecho a última hora, mal redactada por cierto, que nos llevó a la victoria, pero en alianza. Y con eso establecimos ya por segunda vez que a través de las alianzas Honduras podía hacer un cambio. Sin embargo, hemos visto que muchas de las promesas, doctor Ronnie, no se han cumplido. Y eso tiene muy molesta a la gente, porque si bien es cierto, yo no esperaba nada del Partido Nacional y esa gente que había usurpado la presidencia de la República, era lamentable porque sin esperar nada de ellos, estaban abusando al máximo. Con todo, abusaron en todo sentido. Pero Libertario y Fundación ofrecía un cambio. La alianza con Libertario y Fundación ofreció un cambio. La CICI, no más peajes, no más pactos de impunidad, vender los carros blindados que andan ahí y otras tantas cosas, ¿verdad? ¿Y qué han cumplido de lo que prometieron? De eso, ninguna. Cero. Más bien hay acusaciones de nepotismo que criticábamos a los anteriores, ahora se los criticamos a ellos y les vamos a seguir criticando. Lo bueno lo vamos a mencionar. Cuando podamos, lo bueno se menciona. Pero lo malo también. ¿Nos puede decir algo bueno que han hecho? No me pregunte esas cosas porque no es tan sencillo. Mire, creo que la presidenta tiene buen corazón, igual que algunos otros funcionarios. Pero ¿cree usted que el pueblo hondureño comerá con un buen corazón? No. ¿Se llenarán Hay que ver las sus acciones. estómagos con el buen corazón o No. habrán medicamentos con el buen corazón? Allá vamos. Andan inaugurando proyectos, están haciendo algunas acciones y yo no soy una persona que se dedica a seguir las cosas buenas y las cosas malas del gobierno, me dedico a trabajar, pero sí he notado que en lo que han prometido no han cumplido. Y cuando a uno le prometen cosas, creo que termina siendo una traición si no le cumplen. Entonces ese es el descontento que vamos a ver reflejado en el próximo proceso electoral, porque la gente tenía unas esperanzas muy altas sobre el cambio que propuso Libertario y Fundación y no se ha visto ese cambio. Entonces, si están inaugurando obras correctas, sin corrupción, sin costos inflados, está muy bien. Si llevan medicinas a los hospitales, está muy bien. Pero eso que andan haciendo cosas y proyectos incorrectos, como una cárcel que querían hacer en las Islas del Cisne, dañando la naturaleza, nos opusimos rotundamente con los hermanos de la Coalición Ambiental de Honduras y todos los ambientalistas nos opusimos y los paramos. ¿Y con la cárcel que querían construir en La Boquita? Ahí está, es otro problema, porque eso es una zona protegida, entonces tienen que hablar y si los misquitos, las personas que viven ahí se oponen a eso, tienen que respetar a las comunidades. Creo que están escogiendo malos lugares, porque si bien es cierto, pensaban que por estar aislados en una isla, pero eso es inviable desde todo punto de vista. ¿Pero entonces, será prioridad en este momento una cárcel? Creo que prioridad es generar empleo, controlar la violencia, la extorsión, las maras, las pandillas, no confrontar tanto, atraer inversión, eso es lo más importante. Eso que usted acaba de decir es importante, porque usted aspira a ser presidente. Sí. ¿Cómo nos va a ayudar a generar empleo usted? Muy bien. Porque usted me está diciendo que fundamental, en lugar de una cárcel, Claro. es generar empleo. Tenemos varios retos este año, doctor, le comenté que tenemos retos importantes que enfrentar a nivel global. Están esas guerras, que si hay una guerra también comercial con impacto en los aranceles, por ejemplo el presidente Trump que fue reelecto, es un gran logro que acaba de obtener, fue reelecto a pesar de todos los problemas que tuvo y pleitos legales. Él había indicado que va a poner aranceles, en un momento dijo, creo que en julio, que él iba a poner 60% a los aranceles de China, 10 a 25% a los de Canadá, México y otros países,
Pero eso va a terminar repercutiendo en los consumidores estadounidenses y además en la cadena de suministro, porque las empresas tienen que planificar. Significa entonces que posiblemente van a haber estantes vacíos en Estados Unidos y algunas empresas incluso tendrán que cambiar de lugar. Pero eso también nos va a afectar a nosotros, porque si entra en una guerra comercial, los efectos podrían ser devastadores para países pequeños como Honduras, que además importamos mucho más de lo que estamos exportando. Tenemos retos importantes en ese sentido. Posiblemente el reto más importante con la nueva administración del presidente Trump para Honduras sería lo de la inmigración. La inmigración irregular, ellos tienen que combatirla, fue una de las principales promesas de campaña. Recuerdo que en el periodo anterior él hablaba de cero tolerancia, pero cometieron crímenes con lo de cero tolerancia, porque separaron familias, niños los alejaron de sus familias. Entonces, esas políticas hay que poder hablar. Y creo que el estilo del gobierno, nuestro gobierno, está hablando tal vez más como que fuera libertad de refundación, pero este es un país que no es de libertad de refundación, nos pertenece a todos y entonces el gobierno... ¿Cómo va a generar empleo usted? Vamos a traer inversión y capital, vamos a generar confianza, vamos a combatir realmente la corrupción, tenemos que hablar con los empresarios, tenemos que crear esa credibilidad en el país, no puede ser que estemos enfrentando a los empresarios que son los que generan la riqueza y cuando digo empresarios no solo son las grandes empresas, está la micro, la pequeña y la mediana. Tenemos que tener un sistema de justicia que no sea justicia selectiva, tiene que haber una justicia que respete las empresas. Hay un problema que tenemos heredado con las sedes. Nosotros no estábamos contra las sedes, estamos en contra de la soberanía que representaba, el gobierno estaba entregándole la soberanía a las sedes. Entonces nosotros necesitamos atraer inversión, empresas grandes, proyectos de gran envergadura. Lo del ferrocarril podría funcionar si no hay corrupción, pero hay que saber atraer a esas empresas. El gobierno está haciendo todo lo contrario y las empresas se están yendo. Hoy está saliendo una camaronera después de 32 años en el país, están saliendo empresas. ¿Por qué? Hay que preguntarse por qué. Si Honduras está en una posición privilegiada en el mundo, estamos como en el corazón del mundo, ¿por qué no hemos sido capaces de atraer más inversión, más empresas, generar más empleo? Si tenemos tanta gente joven, gente que habla inglés, un segundo idioma. No hemos sido capaces de hacerlo por nuestros malos gobiernos que no planifican y no trabajan para entender que quien produce la riqueza es la empresa privada, no es el gobierno. El gobierno debe facilitar las condiciones, no más bien cerrarse. ¿Qué podría hacer usted, por ejemplo, con las camaroneras? Que hay un problema serio. Bueno, eso cuando se tomó la decisión de cambiar las relaciones diplomáticas de Taiwán a China, no analizaron bien los impactos que iba a tener en nuestros productores. De hecho, mi suegro, que en paz descanse, era exportador de camarones y exportaba camarones desde Toncontín hacia Estados Unidos. Nunca tuvo ningún rechazo del doctor Fernando González, que en paz descanse, y era conocido como rey del camarón, pero no tenían finca camaronera, estaba en proceso de iniciar una finca camaronera. O sea que ellos conocían muy bien ese negocio y ciertamente Honduras ya estaba bien posicionado después de muchos años, décadas de trabajar en producir camarón, y viene el gobierno con una decisión política. Y quiero aclarar, nosotros, incluyendo en el movimiento Patria, del cual usted es parte, sabe que estábamos totalmente de acuerdo en abrir relaciones comerciales con la República Popular China, porque necesitamos tener aliados, todos los países necesitan aliados, y Honduras, siendo un país pequeño, con mayor razón, y más que todo que tenemos una población joven, pero en pobreza extrema. Entonces, tenemos que dar oportunidades para la juventud, para las mujeres jefes de familia, y eso no se puede lograr si usted está corriendo a las empresas y no está dialogando con la empresa privada. Hay que trabajar mancomunadamente. Los empresarios, nosotros, no somos enemigos del gobierno, y el gobierno debe ser un ente que va a facilitar la gestión pública, no la va a complicar. Y esos han sido errores trágicos que hemos tenido en Honduras, principalmente estos últimos años. Porque este problema que acaba de mencionar usted en relación a los camaroneros y a Taiwán y a China, ¿qué beneficio nos ha traído ese cambio que hicieron de dirección en el actual gobierno? Cuando uno no planifica, doctor, las cosas pueden salir bien o pueden salir mal. A mi criterio, el no haber planificado más bien nos perjudica. ¿Cree usted que estamos en Honduras en el momento de seguir haciendo las cosas sin planificar? Desde hace muchos años se viene hablando de un plan de nación, un plan de país, pero no se sigue, no se cumple. Invariablemente viene un gobierno y echa al traste con todo lo que se había planificado, y por eso andamos sin rumbo, siempre en Honduras insondables, llamo yo, porque no salimos del hoyo, no salimos del subdesarrollo, y cada 4 años el pueblo sale a votar masivamente de forma pacífica, porque es un pueblo pacífico. Bueno, hay mucha violencia todavía y criminalidad, parece que se redujo un poco en relación al año pasado, pero
tenemos esa violencia que afecta tanto al país. Entonces tenemos que dar las condiciones para reducir la violencia y generar oportunidades. Y los gobiernos no lo están haciendo. Entonces ahuyentamos a las empresas y no resolvemos los problemas principales, que son problemas estructurales. ¿Quiénes son los que decidieron realmente ese cambio de dirección en relación a Taiwán y China sin analizar que iban a dejar una gran cantidad de personas sin empleo, sin alimento, sin Gente seguridad, que no sabe trabajar, doctor. sin vestuario, sin educación, muriéndose de hambre? Gente que no sabe trabajar. Se les ocurre una propuesta y se van por el punto de vista, digamos, tal vez ideológico, y no lo que tiene que ver con las relaciones comerciales, con la empresa privada. Hay que hablar, hay que sentarse a hablar. Eso no se hace en un mes, eso puede tomar 6 meses o un año, hay que planificar. Y si va a hacer acuerdos comerciales con esa nación, tiene que pensar en los otros acuerdos comerciales y qué implicaciones hay. Porque si usted va a aprovechar oportunidades que se están dando a nivel mundial, todo el mundo habla de nearshoring, pero Honduras no le está sacando provecho al nearshoring. O sea, estamos cerca de la primera potencia mundial, ahora tenemos acuerdos con la segunda potencia mundial, que está muy bien. Pero estamos perjudicando a nuestros productores. Entonces, lejos de mejorar, pero estamos hablando de eso, usted de la primera y segunda potencia mundial, ¿qué beneficios tenemos con la primera y qué beneficios tenemos con la segunda potencia mundial? Porque con la primera tenemos bastantes beneficios. Me preocupa porque el pueblo hondureño se está muriendo de hambre. Sí, entonces, no hay empleo. Se están cerrando empresas. Usted lo acaba de decir, una camaronera de más de 30 y tantos años. Y las que se han cerrado y las que se han ido, las maquilas que se han cerrado en la costa norte. Tengo amigos camaroneros que han ido a esas misiones comerciales a China, están motivados por la posibilidad de exportar. Creo que hay diferentes precios. El camarón hondureño es de muy buena calidad y merece un precio especial, un premium, y eso no se está logrando todavía. Bueno, el embajador de Honduras... ¿El doctor Salvador Moncada? En China, sí, el doctor Salvador Moncada estuvo con nosotros, no mencionó eso, pero sí el embajador de Honduras en Corea del Sur. Nuestro amigo el doctor Rodolfo Pastor Fasquel, un saludo a Rodolfo también. Nos mencionó que el problema era fitosanitario, que no había la licencia y que lo estaban retrasando aquí en la institución que se encarga de eso, que es ganadería. Ya como les han cambiado los nombres, ya ni se sabe cómo se llaman las secretarías, pues. Le puedo decir sobre ese problema en particular, no estaba enterado de un requisito fitosanitario, estaba enterado del problema de los precios. Y como el camarón hondureño es de buena calidad, los productores esperan un mejor precio. Tipo lo que puede pagar, digamos, Estados Unidos o Taiwán, que lo estaba pagando. China no, China compra como que fuera un commodity. Entonces, son condiciones que hay que saber negociar. Si no tenemos buenos negociadores, y ha sido un problema de Honduras, porque no estamos negociando con el apoyo de los empresarios. No, pero no es zarza, porque en ganadería, industria y ganadería, ¿cómo es que se llama esa secretaría? Pues no sé si le corresponde a ARSA dar esos permisos fitosanitarios. Es que es en ganadería. Sí, pero es en ganadería, creo yo. Hay un segmento ahí que se encarga de específicamente, así como dije, pesca y esas cuestiones. Pero si estaban dando los permisos antes, ¿cuál es el problema de darlos ahora? Creo que eso no es el punto realmente. Pues eso aparentemente era una exigencia que estaba ahí pendiente y eso es lo que se mencionó. Espero yo que a estas alturas, en ese caso, el gobierno de Honduras tiene que darle preferencia a las empresas, al sector exportador. Llevaban más de 6 meses en ese problema, por ese permiso fitosanitario, aparentemente. Es una vergüenza. Entonces, si es culpa del gobierno, es una vergüenza, porque el gobierno más bien debió haber agilizado los procesos, como hacían en los 80s, 90s en Japón, cuando una regulación, una legislación entorpecía las actividades productivas de exportación de las empresas, se le ponía un alto temporal para beneficiar el proceso de exportación. ¿Qué otro beneficiaba usted la economía de esa forma? ¿Qué otro beneficio nos ha dado la segunda potencia? Porque en este momento se está poniendo en riesgo incluso la relación con la primera potencia. ¿O es que la primera potencia no tiene en el país ninguna posibilidad de facilitarnos la vida a una gran cantidad de hondureños? Bueno, a ver, Estados Unidos y China, cada uno por separado, velan por sus propios intereses nacionales. Estados Unidos nos beneficia con esas remesas que vienen de más de 1,5 millones de compatriotas. Recibimos más de 9,000 millones de dólares solo en remesas. Tenemos nuestro principal aliado y socio comercial. Estoy hablando de la parte de negocios, no tanto de la parte política, porque en la política podemos hablar de los diferentes temas.
Y evidentemente pero confrontar con Estados Unidos no nos conviene porque nada más nos va a mandar remesas. O de sea, acuerdo con nos la puede parte política, pero perjudicar. con la parte política no se come, con lo que se come es con la productividad. Exactamente. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usted que aspira a ser presidente, usted nos tiene que decir a los hondureños, miren, Hay que están transformar estos nuestro problemas. aparato productivo, doctor. Mire, tenemos que crear más empresas, no solo más emprendedores, más empresas, empresarios. Tenemos que tener una transformación de nuestra actividad productiva. Tenemos que usar a nuestra población capacitada para que puedan ejercer con los empleos que están dándose ahora en el siglo XXI. La inteligencia artificial, que es uno de los grandes desafíos que enfrentamos ahora, esa empresa OpenAI empezó con ChatGPT en noviembre de 2022. En pocas semanas tenían 100 millones de usuarios. Ahora todo el mundo está hablando de ChatGPT y la inteligencia artificial. Sin embargo, doctor, al día de hoy, aunque ya está en la medicina también, no estamos viendo el impacto en la transformación de las vidas de los trabajadores ni de las empresas comunes. Significa que en Honduras tenemos que todavía prepararnos para competir. ¿Cree que lo podemos usar para el desarrollo de nuestro país? Por ¿Y de supuesto. qué manera lo podemos Pero utilizar? hay que prepararse, no estamos listos todavía si ni siquiera tenemos electricidad ni buenas condiciones en las escuelas. Entonces tenemos que irnos preparando, pero hay poco tiempo. Mientras todo el mundo ya está trabajando con inteligencia artificial y con robots para la productividad de las empresas, nosotros apenas estamos hablando de formar a la gente, entonces estamos rezagados, Pero estamos atrasados. Imagínese, pero es un reto. Imagínese, por ejemplo, hablando de producción, el banano, las naranjas que se producen en Sabá van para El Salvador y después vienen embotelladas. Los tomates también. Los tomates se los llevan para El Salvador. Los frijoles también. Los poquitos frijoles que consumimos van para ahí y después regresan. O sea, y el productor siempre queda en crisis, tiene problemas y hay una producción prácticamente de subsistencia. ¿Cómo podemos cambiar esa situación? Porque lo que estamos viendo es que si usted me menciona primera y segunda potencia, pero si nosotros queremos ir con la segunda potencia, quitándole hay que trabajar soltándonos de la primera potencia. No, eso no va a suceder por cuestiones de economía. Mire, estamos a 2 horas de un vuelo de Miami, ¿a cuántas horas estamos de China? Entonces, eso nos afecta en cuanto a que lo que queremos exportar o para lo que se importa, no, porque China es campeón en eso a nivel mundial. Pero tenemos que transformar nuestro aparato productivo. Es un tema que me fascina, soy ingeniero industrial, soy ingeniero mecánico. Tenemos que trabajar para producir, para competir, no para importar, para transformar y industrializar. Sí. No es posible que sigamos enviando los camiones de naranja o el tomate. Solo materia prima. Solo se envía la materia prima, como se enviaba antes los troncos de los pinos, la madera. Entonces ese tipo de empresas se podrían fortalecer en el país, en diferentes lugares del país, no necesariamente en el mismo Sabá o en el mismo lugar donde se cultiva, sino que en diferentes ciudades. Que hay que realizar, doctor. Por eso le estoy diciendo, o sea, esa es parte de la visión que tenemos que ver nosotros como hondureños, porque si creemos que vamos a seguir solo dependiendo de las remesas, si el pleito sigue entre este gobierno y a Trump se le ocurre, eso va a caer. Se le ocurre cerrar y quitar toda cuestión. Usted no puede ir a amenazar a un elefante que está acostumbrado a pasar encima de los demás porque es un gran negociador. Hay que reconocerle eso. Él está usando todo esto que está diciendo, que le va a cambiar el nombre al Golfo de México, se va a llamar ahora Golfo América o Golfo Trump, o Canadá va a ser un estado más de Estados Unidos, o Groenlandia, o que va a ir con coerción militar a Panamá. Esas medidas expansionistas, cada acción tiene una reacción, van a haber reacciones. Y toda esa gente se va a unir como oposición contra Trump o Estados Unidos. Mientras Estados Unidos con su política expansionista por un lado, pero viendo hacia adentro, que es el estilo nacionalista de Trump, él está viendo hacia adentro. Pero en ese momentito que él se concentra hacia adentro, cerrando fronteras o reduciendo impuestos y bajando aranceles para beneficio, en realidad está aumentando los aranceles. Al cerrarse, comete un error porque cierra o más bien abre las puertas para que otros países como China, Rusia, India, por ejemplo, acaparen y llenen esos espacios políticos, económicos y militares a nivel mundial. Entonces Estados Unidos, siendo primera potencia, también debe evitar pelearse con sus aliados. Y Honduras es un aliado de Estados Unidos, tradicionalmente como país. Ahora el gobierno de Xiomara, el de Libre, está pensando en otra cosa. Pero ese es Libre, no es Honduras. Y eso es lo que quería hacer una diferencia, una distinción. Nosotros como país nos conviene seguir siendo por economía, no por política, aliado comercial de Estados Unidos, de Canadá, México. Ahí está el TEMEC, Tratado de México, Estados Unidos y Canadá.
A nosotros nos conviene porque estamos al lado, a un par de horas. Entonces, más bien hay que atraer inversión a este país. México es el principal socio exportador de Estados Unidos, pues Honduras debe encadenarse con esas empresas norteamericanas o mexicanas. Estamos cerquita, se puede hacer, pero es un proceso que va a tomar algunos años, no es un proyecto de 4 años tampoco, pero hay que iniciar esa transformación. No podemos seguir corriendo gente del día, todo el día del país se va la gente porque no hay oportunidades, porque se la roban los políticos. Ese es un tema que vamos a abordar al venir de la pausa. ¿Cómo nosotros podemos evitar que nuestros hondureños sigan saliendo del país para buscar mejores derroteros? ¿Será posible que Honduras aguantará alguna, y no todas, alguna de esas amenazas que hay desde Estados Unidos con el nuevo presidente electo Donald Trump y con lo que la presidenta de la República dijo que iba a quitar la base de Palmerola? Y después de querer quitar la extradición, ¿verdad? Y después de quitar la extradición. Entonces, ante ese panorama, vamos a abordar la posibilidad que tenemos los hondureños de satisfacer nuestras necesidades básicas, porque se requiere empleo, se requiere salud, educación, vivienda, esparcimiento, etcétera. Las necesidades básicas. Tendremos oportunidad. Vamos a una pausa y venimos a hablar del tema. Muy bien. En diálogo. Los problemas que afrontamos en el país se pueden resolver dialogando. Definitivamente ni un problema se puede resolver con violencia o con el distanciamiento o con imposiciones. Los problemas se resuelven dialogando. Y en Unidos en Diálogo estamos abordando este tipo de temáticas para desarrollar el país. Usted nos puede ver y puede unirse a nosotros en nuestras redes sociales, que le aparecerán en pantalla. Y, por supuesto, hoy estamos hablando de todos estos temas con un aspirante a la presidencia, con una persona que desea cambiar el rumbo del país. Ante un momento crucial en el que estamos, donde los camaroneros tenían la oportunidad de cambiar sus carritos no cada año, lo cambiaban quizás cada 2 o 3 meses, y ahora la situación está difícil para ellos, donde los cafetaleros en el país están en crisis también, donde se han cerrado varias empresas, no solo camaroneras, sino que textileras y de maquilas y de otras empresas que generan empleo en el país. Por lo tanto, lo que ha sucedido, hay un aumento en el desempleo y por lo tanto hay un aumento en la insatisfacción de esas necesidades básicas de los hondureños. Pues aquí tenemos una persona que aspira, y por eso le estamos preguntando, ante este tipo de problemas y ante las relaciones que se rompieron con Taiwán, que se están fortaleciendo con China y que se están en pleito con la primera potencia del mundo, y Honduras, ¿qué futuro podemos tener ante este panorama? Bueno, en cuanto a los aranceles que le comentaba, parece que Estados Unidos está usando lo de los aranceles para negociar, y al hacer eso supuestamente está castigando a los otros países que producen y que exportan hacia Estados Unidos, pero en realidad el que va a pagar el costo son los consumidores de Estados Unidos y nos va a afectar a nosotros. Los países más pequeños invariablemente tienen efectos mayores, aumentados por estas guerras comerciales. Por otro lado, con lo de la inmigración, les reitero, van a deportar algunas personas. En la lista de los 10 o 11 países donde más van a deportar, Honduras es el número 1 con 261.651 personas, aproximadamente, a los que ya les notificaron de su deportación. Después sigue Guatemala, después México, etc. Sin embargo, la pregunta es, ¿quién va a cosechar esos productos agrícolas en Estados Unidos si deportan a nuestros compatriotas? Entonces hay que hablar con las autoridades estadounidenses. Lo que venimos proponiendo, incluso en el Movimiento Patria desde hace algunos años, es que debe haber algún programa regular de migración, donde nuestros compatriotas pueden ir, trabajar el tiempo necesario para producir allá, ayudar a cosechar esos productos o hacer los trabajos que nadie más quiere hacer, trabajos decentes, bien pagados, y después regresar, pero de forma regular. Y se puede premiar a los que trabajen correctamente. Eso lo hemos hablado nosotros en varias oportunidades. Hay que darle oportunidad a la gente. Eso de que son
ilegales, eso no es cierto, ni son migrantes, la migración no es ilegal. Más bien el trato que le dan a nuestros compatriotas, ese sí es ilegal. Y los encarcelan y los enjaulan. Eso está malo. ¿Cómo podemos hacer que no sigan saliendo del país? Bien, lo primero es generar las condiciones en el país. Es un proceso que toma años porque no estamos preparados. Si nos empiezan a deportar estos compatriotas, aquí no tenemos capacidad para dar empleo si la gente más bien está saliendo por falta generalizada de oportunidades. Tenemos que crear las condiciones, tenemos que transformar nuestra economía. El sistema actual está no solo desfasado, está obsoleto, no funciona, fracasó. Está demostrado que solo funciona para los que llegan a esos puestos públicos a enriquecerse con salarios estratosféricos y todos los beneficios. Pero el pueblo no puede ni costear la canasta básica. Entonces tenemos que trabajar seriamente con la empresa privada, con nosotros los empresarios, con el gobierno, para generar esas condiciones, atraer inversión, condiciones. Ahí sí podrían haber una especie de regímenes especiales, pero no violando la soberanía del país. Tenemos que negociar con la gente que tiene esta demanda multimillonaria de 10.700 millones de dólares contra el Estado de Honduras. Y quisiera aclarar algo. Me gustaría que si Honduras perdiera eso, ojalá que no suceda, hay que negociar, pero que la pagaran los que aprobaron esas sedes, que serían los del régimen usurpador anterior y los diputados que aprobaron eso. ¿Por qué siempre tiene que pagar el pueblo de Honduras por estas trastadas y metidas de pata? Porque aquí no hay seguridad jurídica. Aquí lo que hay son pactos de corrupción, pandemia de corrupción, impunidad y pactos de impunidad. Entonces, eso es lo que nos perjudica. Y como aquí no hay ningún tipo de delito que se persigue, tal vez por eso criticamos cuando vemos que hay un intento de hacer algo de justicia, como el caso de estos mártires, ¿verdad? Que hay que investigar. Hay que seguir siempre, doctor, el debido proceso, presunción de inocencia. No han sido vencidos en juicio, pero ahí están encarcelados. ¿Y es correcto que estén encarcelados ante este panorama así como están? Mire, pues, o sea, siendo no un es, año electoral. Yo lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Yo soy médico. Yo estoy en contra de la violencia y en contra de quitarle la vida a alguien. Es más, mi vida ha sido y seguirá siendo hasta que yo me muera salvar vidas. Esa es mi forma de ser. No me gustan ni siquiera las armas, pero no me gusta tampoco la injusticia. Correcto. ¿Es correcto, según su análisis, Mi apreciación lo que es hicieron? Aquí todos los años son políticos. Esto es un año electoral. Me parece que el momento es inoportuno. Lo pudieron haber hecho el año pasado, antepasado, y da la impresión ahora, ya en pleno proceso electoral, que falta menos de 50 y pico, 60 días para las elecciones internas primarias de 3 partidos, entre comillas, grandes, que se recetan 1.492 millones y no sé cuánto más está pidiendo el CNE para unas elecciones donde ni siquiera hay observación electoral, donde se ha hablado por años ya de que hay fraude o manipulación en esos procesos. Nosotros, con mis amigos del Frente Nacional para Elecciones Limpias, le hemos venido ofreciendo al CNE que tienen que haber observadores electorales. Tienen que haber, y nosotros los ofrecemos. Son voluntarios que van a estar ahí desde la apertura de la urna, del centro de votación y la mesa, hasta el cierre y la entrega de las actas. Y eso nos alegra también que otros países, incluyendo Estados Unidos, están pidiendo tener representantes, observadores electorales en las internas y primarias, también en las generales. Pero al día de hoy, lo tengo que decir públicamente, desde mayo, junio del año pasado, le hemos pedido a los consejeros del CNE, a doña Ana Paola Hall, don Kelvin Aguirre y Julio Navarro, el periodo anterior, y a los actuales, presididos por la abogada Cosette López Osorio, también está doña Ana Paola que repite, y también don Marlon Ochoa, les hemos pedido que se reúnan con nosotros, con los de Fresnel, que queremos apoyar el proceso, precisamente para esas elecciones pacíficas que usted ha mencionado. Nosotros estamos a favor de todo proceso pacífico. Es un país de mucha violencia, entonces queremos que hagan elecciones pacíficas en las internas, en primarias y en las generales. Y por eso pedimos al CNE que nos reciba para que podamos apoyar el proceso y podamos dar garantía de que esas elecciones de los partidos liberal, nacional y libre sean limpias, justas, donde se respete la voluntad del elector. Es esencial que se haga. ¿No cree usted que valdría la pena, ya que aparentemente no los han querido escuchar ellos, buscar por la parte de los diplomáticos o cooperantes al país, insistir en algunos aspectos por lo menos mínimos? Entre ellos, lo que es la lista Engels, para que si alguno de esos magistrados hace lo incorrecto, lo agreguen automáticamente. 2, al que está en las mesas, aplicarle la ley, como se le aplicó a unos 3 o 4, pocos en realidad,
a los que hicieron parte del fraude en las elecciones anteriores, y lo otro es que los delitos esos sean como un poquito más severos para evitar ese tipo de delitos. Y 4, una campaña pero fuerte, explicándole al que va a estar en mesa, explicándole al que va a estar llenando el acta y explicándole a los magistrados que si cometen un tipo de esa acción, los delitos van a ser nacionales e internacionales. ¿No han tratado ustedes de buscar esa alianza o ese apoyo de parte de los cooperantes para que las cosas sean diferentes? Y lo mismo, por ejemplo, lo que usted hablaba de lo que es la corrupción, ¿por qué no abogar en este caso por, como la pena de muerte, pues a muchos no les gusta? Entonces lo correcto sería ir analizando que el que cometa un acto de corrupción se le pueda confiscar no solo lo que robó, sino que incluso la herencia de 5 generaciones hacia atrás, para que realmente queden en la lipidia o en la indigencia y que sufran lo que muchos hondureños han sufrido. En eso tenemos nosotros los hondureños que no somos corruptos y no compartimos ese tipo de acciones, luchar para que las cosas puedan cambiar en el país. A eso deberíamos de fortalecer esas ideas y tener la capacidad de evitar esas acciones. De hecho, voy a empezar primero con la parte electoral. Me encanta que haya comentado esos aspectos, comparto los 4, y principalmente el FRENADEL. Mis amigos de FRENADEL y yo hemos creado ya la Escuela Nacional de Observadores. Tenemos un proceso de formación y capacitación de defensores de la democracia. En las elecciones de 2021 participamos incluso en el D19 con el FRENADEL, los defensores de la democracia, también en las elecciones de El Salvador, en las de Guatemala, en la segunda ronda, y en varios procesos internos de colegios, incluyendo para la Junta Proponente y la Junta Nominadora. Tenemos mucha experiencia y el método de FRENADEL yo creo que va a ser patentado, porque es como que fuéramos prácticamente un representante en una junta receptora de votos, desde el inicio hasta el cierre, pero es como observador. Entonces ya estamos trabajando en eso. En cuanto a hablar con los organismos internacionales, primero tenemos que intentar hablar con los nacionales. No nos han escuchado el día de hoy, vamos a seguir insistiendo. Les hemos mandado varias cartas, ya han acusado recibo. Estamos seguros que han estado muy ocupados y que próximamente, tal vez la otra semana, ya nos puedan recibir. Han estado trabajando para lo de las internas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, tenemos esa colaboración ya de organismos internacionales que están apoyando el proceso de FRENADEL para esa Escuela Nacional de Observadores. Tenemos algún pequeño financiamiento para capacitar a esas personas, porque queremos que la gente, los jóvenes puedan participar y colaborar sin estar en un partido político con el proceso electoral. Eso en cuanto a las elecciones. Evidentemente nos preocupa que aquí no se castiga el delito electoral. Hemos pedido desde hace mucho tiempo que se castigue con todo el peso de la ley los delitos electorales, porque la táctica es abusar y después todo queda impunidad. Eso en cuanto a las elecciones. En cuanto a la corrupción, también hemos hecho esas propuestas, doctor, desde hace muchos años. Para poner un fin a la impunidad o a la corrupción hay que parar la impunidad. Para parar la impunidad las penas tienen que ser muy severas, no solo lo robado, sino que una penalización muy fuerte, cárcel y multas elevadísimas, para que los uñudos, los de uñas largas, comprendan que robarle al pueblo de Honduras un centavo es algo sagrado, son escasos y valiosos recursos, pero ellos llegan a enriquecerse y se reparten todo, se lo roban, después se van hasta Nicaragua o a otros países, porque aquí no pasa nada, y ni los acusan, ni los han acusado, ni a los que traicionan a la patria acusan, ni siquiera. Menciónenme una persona que haya sido acusada en Honduras por traición a la patria, por haber impuesto la religión inconstitucional donde mataron tantas personas. ¿Qué pasó con esos mártires? ¿Qué pasó con esas familias que están sufriendo porque le mataron a esas personas que estaban protestando pacíficamente por el fraude de 2017? No, aquí estamos hablando todavía de un golpe de Estado del año 2009. Estamos rezagados varios años, décadas, hablando sobre el pasado. Mi propuesta es diferente. Además de todos los elementos que usted ha comentado, doctor, salud, educación, nutrición, infraestructura, empleo, todo eso, la propuesta nuestra es transformar al país. Lo que los demás precandidatos están diciendo está bien, son propuestas básicas. ¿Sus pilares fundamentales cuáles son? Bueno, honestidad, integridad, tenemos que trabajar en una seguridad integral, desarrollo integral, con valores y principios. Entonces, tenemos que trabajar para transformar a Honduras en una nueva Honduras,
donde haya paz. A nosotros nos fascina eso de la paz. No tememos enfrentarnos con coraje y valor a los corruptos, no hay ningún temor de eso, pero queremos paz, tranquilidad, un país solidario, productivo, competitivo, y queremos transformarnos en esa nueva Honduras donde se respete la vida, la naturaleza, la Constitución y las leyes. No hay nada de eso actualmente en Honduras, todo es un abuso, es un caos, todo el mundo abusa, pero ¿quién está a cargo del país? Una mafiocracia enquistada en 3 partidos: Partido Liberal, Partido Nacional en orden de fundación y Libertad de Refundación. ¿Por qué digo que es una mafiocracia? Es un bipartidismo refundado. Son 3 partidos que se reparten prácticamente toda la institucionalidad para que los demás partidos y los que quieren ser candidatos independientes no tengan ninguna oportunidad, ni siquiera tener representantes en las juntas receptoras de voto. Entonces nosotros cuestionamos eso, porque ellos dicen que algunos partidos pequeños venden credenciales. Puede ser cierto, el Pino nunca las ha vendido como partido, pero la pregunta es, si alguien vende, ¿quién compra? ¿Ah? Los grandes, los que están ahí, los que además están sacándole 1.492 millones para sus internas y primarias que no quieren que las observen. Nosotros les ofrecemos, porque es dinero del pueblo de Honduras, supervisar ese proceso electoral para que hagan elecciones pacíficas, justas, limpias, transparentes, respetuosas de la voluntad del elector. Ese es nuestro compromiso. Nuestra propuesta es diferente, es para transformar el país, no para llegar a estar 4 años ahí, enriquecernos, ganando sueldos con toda nuestra familia. No es esa nuestra propuesta. A Dios gracias no necesitamos una chamba pública, nosotros en particular no, pero mucha gente decente sí. Entonces tiene que haber un régimen de servicio civil profesional, no poner a los recomendados, a los parientes, a los amigos, a las amigas de su partido en esos puestos públicos que son personas incapaces, que tal vez nunca han tenido una oportunidad. Ha habido una evaluación internacional recientemente que nos... Muy mal evaluados. El peor evaluado es Honduras. El peor evaluado en casi todos los renglones es Honduras. Tristemente, lo acabamos de ver hace 2 días. Entonces, uno sale mal evaluado, ¿pero por qué? Porque esa clase política, los caciques, las cacicas de esos movimientos que se imponen en las internas y primarias, no quieren que nadie los supervise y quieren seguir abusando. Tienen el país esa mafiocracia, reitero, no es el Partido Liberal, ¿cuál será el interés no es el Partido el Nacional y no es el pobre? Partido Liberal y Libertad de Fundación, son las personas corruptas de esa mafiocracia que están enquistadas en esos partidos. Perdone. ¿Cuál o quiénes serán los interesados en mantener este pueblo hondureño en la pobreza, aguantando hambre, sin dar soluciones a los problemas de salud, de educación, generación de empleo, infraestructura? Le voy a dar un nombre. Miren los diputados del Congreso Nacional, ¿cómo se eligió ese Congreso? ¿Cuánto han sesionado el año? ¿Cuánto le cuestan al pueblo de Honduras si nunca ni sesionan? Pasan viajando por todo el mundo con los recursos. Allá andan en carros blindados, con guardaespaldas, si antes nunca habían tenido ni un trabajo. Ahora tenemos que protegerlos y son unos haraganes. Una vergüenza. Bueno, perdón, me estoy molestando mucho porque esta gente está abusando del pueblo de Honduras. No, es su derecho. Es servir a la patria. Es su derecho y es la forma como podemos entender la frustración que tenemos la mayoría del pueblo hondureño por eso me estoy metiendo. Relación a este tipo de no acciones. Votar por corruptos. Miren, no deberían de haber candidatos que estén vinculados a crimen organizado, narcotráfico, ni sus parientes cercanos. ¿Cómo es posible que haya una candidata en uno de estos partidos que es la esposa de un señor que fue acusado, extraditado, condenado a 45 años de cárcel, condenado en Estados Unidos por narcotráfico a gran escala, traficante de armas, y aquí pretende ser presidente de Honduras? ¿En qué país cabe eso? ¿Qué pasa en Honduras? No la pueden ni impedir que participe. Nadie puede abrir la boca y decir, señora, usted perjudica más al país participando. Sería una vergüenza, una aberración por lo que pasó con su marido, que usted dice que es inocente. Bueno, ahí está condenado, extraditado y condenado en una corte federal de Estados Unidos, porque aquí no hay justicia. Aquí no se le acusó de nada. ¿Sabe en qué condición está ese señor? Todavía sigue siendo, creo que, presidente honorario del Colegio de Abogados de Honduras, aunque usted no lo crea. Ni el Colegio de Abogados de Honduras, ni siquiera su hermano han podido sacar de ese colegio. ¿Quiénes más de los que aspiran tienen problemas? El señor Nasri Asfura fue acusado de algunas cuestiones, tiene algunos problemas legales. Tal vez no ha sido vencido en juicio, pero yo quisiera que no participaran candidatos que han sido vencidos en sentencia, candidatos vinculados a lavado de activos, a narcotráfico o a crimen organizado. Esas personas corruptas, personas que tienen antecedentes de violencia familiar, que no pagan la pensión alimenticia. Esas personas no podrían participar, personas violentas no pueden participar en política. Queremos gente decente. Y eso que le estoy diciendo ahorita, lo he dicho siempre a los candidatos que queremos llevar en el Pino SD.
Por eso, orgullosamente, en el Pino SD usted no va a encontrar al día de hoy una persona mencionada como crimen organizado o narcotraficante o extraditable. Al día de hoy. Usted acaba de mencionar personas del Partido Nacional y los del Partido Liberal. No, mencioné todos los partidos en realidad. Bueno, mencioné dos candidatos específicamente. Ajá. Don Gianni Rosenthal en su momento, incluso el Pino SD no votó por el Partido Liberal, con el Partido Liberal porque decían que era una vergüenza, que don Gianni venía saliendo de la cárcel y les parecía que era una vergüenza. Entonces no pudimos intentar siquiera hacer una alianza. Pero él no va de candidato en este momento. No, los que van de candidatos, ¿qué colas tienen? Yo les indiqué, es que Gianni Rosenthal es el presidente del Consejo Central Ejecutivo, pero el Partido Liberal es mucho más grande. Ahí hay diputados, ahí hay alcaldes. No, pero entre los aspirantes presidenciales que van del Partido Liberal. Ninguno de los cuatro tiene ningún problema. Don Salvador Narrala nunca ha sido señalado por nada de eso. Don Jorge Calix tampoco, don Luis Zelaya tampoco, y ¿Ni mucho parientes? menos doña Maribel Espinosa. ¿Ni parientes, como dice usted? Depende, mire, es que, por ejemplo, don Pepe Lobo tuvo un hijo que fue extraditado y Pepe Lobo aquí está tranquilo. Y a don Pepe no acusaron de pero nada. hablando, porque usted me está hablando de los aspirantes a la presidencia Cuando digo de los diferentes cercanos, partidos, sí. Parientes cercanos puede ser su esposa o directamente un hijo, ¿Ninguno de los ¿verdad? que está aspirando al Partido Liberal tiene problemas con parientes? De Salvador Narrala, no, creo que no. No he escuchado nada malo de Luis Zelaya en ese sentido. De Jorge Calix, que tiene varios hermanos, he escuchado algo, pero no son como hermanos muy cercanos tampoco. Tengo un montón de hermanos, parece. Y doña Maribel Espinosa no he escuchado nada malo en cuanto. O sea, que ellos parece que no tienen ese problema en el Partido Liberal. Y en el de Libre, son los tres partidos que van a participar en las Libertad internas. de Fundación está don Russell Tomel, que quiero aclarar, don Russell Tomel no podía haber participado como candidato la vez pasada porque tenía una sentencia firme por algo que haya pasado en Conatel. No digo que es culpable y puede ser que lo hayan perseguido políticamente, pero el caso es que él tenía una condena firme y no podría haber sido candidato como otro señor del Partido Libertario de Fundación. Sin embargo, como aquí en Honduras todo pasa, tanto él como el otro señor que tenían esa sentencia o condena en su contra, no digo que sean culpables, pero la tenían, no podrían haber sido candidatos. Y ahí están, incluso están en una directiva del Congreso Nacional. ¿Y la otra candidata, precandidata del Partido Libre? Bueno, Rixi no la han acusado de nada, estuvo involucrada en lo de la cuarta urna, en lo del escándalo de 2009, cuando dejaron unas maletas tiradas con dinero, nunca la acusaron de nada. A su hermano que está ahí, el que amenazó a todo el mundo con machete ahí, a él no lo han acusado de nada, o sea, no veo problema. Tienen una hermana en un consulado, tampoco la han acusado, aunque hay rumores de que cobran por citas, no me consta, pero no las han acusado de nada, entonces no tiene impedimento. Que yo sepa, no tiene impedimento de participar. Claro, es una aberración que sea ministra y no se ha retirado 6 meses antes, como tampoco se retiró CC4, ¿verdad? CC4 violó la Constitución, se religió y además, como siempre lo abuchaban y le gritaban en los debates, se iba y dejaron de hacer debates presidenciales en Honduras, porque el señor CC4 salía abuchado por sus mismos partidarios, quiero aclarar. Los rivales internos que tenía dentro del Partido Nacional lo abuchaban y él se salía. Y después de eso, estoy hablando del 2013, después en el 2017 ya no participó en debates. No volvió a participar en debates. Y se acabó la tradición de los debates en Honduras. Pero en la actualidad, ya estamos casi finalizando el programa. Nos gustaría que nos hiciera un resumen de lo que usted, como aspirante presidencial, le va a guiar en el camino al pueblo hondureño para un posible despegue en el desarrollo social y económico. Nosotros en el área de salud, de educación. Compatriotas, etcétera. miren, lo que Honduras necesita es gente decente gobernando. Usted quiere un cambio, tiene que trabajar con gente decente. Usted no va a transformar un país con gente delincuente, con gente que ha abusado y que está acostumbrada a abusar. Usted no puede transformar nada. No puede poner ni una pulpería de esa forma de tener éxito si la gente está abusando. Entonces necesitamos gente decente. Y la propuesta nuestra es una unidad con la gente decente, gente digna, gente trabajadora que rinda cuentas con experiencia y capacidad. Y hay que hacer una alianza con gente decente. Esa es la propuesta fundamental. Porque con los mismos resultados, lamentablemente. Bueno, en este sentido, creo que sí nos gustaría por lo menos escuchar, ya sí, para casi finalizar, qué es lo que usted piensa, por ejemplo, en el área de salud. ¿Qué es lo que aspira usted en el área de salud? Es importante, por ejemplo, qué es lo que piensa en el área de educación. En lo personal, yo creo que en el área de educación tenemos que fortalecer, en primer lugar, la investigación científica desde preescolar,
5 pilares fundamentales a los que yo considero en educación. Lo que es, como le menciono, desde preescolar, la investigación científica, un segundo idioma, lo que es la tecnología con computación, lo que es la matemática financiera y como quinto pilar, ética, moral y la incorporación de la lectura de la Biblia desde preescolar. Esos son, desde mi punto de vista, 5 pilares básicos para educación. Y en salud, por supuesto, que es importante la tecnificación, pero hay que fortalecer lo que es la atención primaria en salud para posteriormente fortalecer el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto nivel de atención, que son cosas muy diferentes, la atención primaria en salud con los niveles de atención. Pero como hay mucha gente que no entiende eso, principalmente en el área de la salud, pero sí nos gustaría escuchar y 3, 4 cositas de cada una de esas que le he mencionado y también en lo que es infraestructura y generación de empleo. Bien. Para que Honduras pueda... Empecemos con salud. Eso. El PINO SD puede hablar propiamente sobre salud porque ya lo hemos demostrado con nuestro recordado cofundador Antonio Enrique Aguilar Paz hace rato, ¿verdad? Él propuso los sésamos, los Césares, construyó el hospital escuela y la idea es tener nutrición básica. Nadie lo ha superado al día de hoy. Entonces, el PINO SD es un ejemplo de lo que se puede hacer correctamente en el sistema de salud. Por eso quería comenzar con esa área. Tenemos la experiencia. Ya no está Enrique con nosotros, que en paz descanse, falleció el 20 de julio, una gran persona que se le recuerda con mucho cariño, pero podemos seguir ese modelo y además tiene que haber nutrición, es importante. Usted no puede tener un país desarrollado si no se le nutre el cerebro a los niños. Nutrición, agua limpia, eso es lo básico para prevenir, porque estamos hablando de atención de los diferentes niveles, pero usted tiene que prevenir esas enfermedades, tiene que dar las condiciones básicas para evitar las enfermedades. Entonces, ese es el primer punto. Después, hospitales regionales hacen falta, sí. No puede ser que una persona tenga que venirse aún aquí cerca de la ciudad, salía a las 2, 3 de la mañana y después llegan y en los hospitales de aquí de la ciudad no están los médicos porque están enfermos también los médicos o están de vacaciones porque estamos empezando el año. Esas son las denuncias que se escuchan todos los años a principios de año. Tienen que haber hospitales de diferentes especialidades más cerca de la población. Honduras tiene un territorio muy grande, disperso, y no puede ser que solo haya un par de hospitales a nivel nacional. Sería bueno que el gobierno completara esos proyectos. Entonces, esos serían unos puntos en cuanto a salud. Creo que el PINO lo ha demostrado que lo puede hacer muy bien y por ese lado podemos retomar ese proceso. En cuanto a educación, tiene que haber educación de calidad mundial, orientada al trabajo productivo. No necesitamos más títulos rimbombantes, necesitamos gente que pueda trabajar, producir, competir. Tenemos que crear más empresarios, emprendedores y empresarios, empresas. Entonces tenemos que motivar a la gente, pero capacitarla y formarla. La educación tiene que estar encaminada a resolver los problemas de las empresas. Tiene que también producirse técnicos, carreras técnicas de 2 años para que la gente no necesariamente tenga que ir a la universidad y graduarse y después tener que andar en Uber dando servicio porque no hay empleo. Entonces, si usted forma a la gente con educación de calidad, con maestros bien preparados, por supuesto, ¿verdad? No maestros ideologizados, maestros bien preparados que necesitan más apoyo del gobierno. Y entonces, con gente preparada, técnica, usted puede iniciar ese proceso de transformación que también va a la par de la infraestructura. Usted no puede tener un país desarrollado y con industria si no hay una buena infraestructura de carreteras. Hay unas carreteras, están invirtiendo no sé cuántas decenas de miles de millones, pero veo que algunas carreteras están en pésimo estado. Han habido muchos accidentes. Hay que trabajar en la infraestructura de carreteras, en los puertos. Tampoco es viable que siga saliendo de alguna forma mercancía de aquí de Honduras acompañando los contenedores y dicen que el contenedor que iba cargado de drogas salió de Honduras. Tiene que haber seguridad en los puertos, tiene que haber seguridad alimentaria. Para mí lo más importante de la infraestructura es apoyar al productor para que pueda sacar su producto y hay que apoyar realmente la producción nacional, transformar nuestra producción para que podamos por lo menos suplir nuestras necesidades y exportar el excedente como antes hacía. Ahora estamos importando y eso por supuesto es un proceso inflacionario. Se devalúa la moneda y no estamos exportando más, estamos importando más. Entonces es un efecto doble, aunque el gobierno dice que la inflación solo fue 1.48% en términos de la canasta básica. Y después, el cuarto área que me decía era de generación de empleo. Generación de empleo. Esa es el área principal. Lo que más hace falta en Honduras es generar empleo digno, decente.
Pero tenemos que entender que no es el gobierno el que lo va a hacer. El gobierno debe facilitar las condiciones. Para transformar el país necesitamos empresa privada, productiva, competitiva, encadenada a nivel nacional. Y se requiere que haya gente saludable, gente capacitada, gente que hable inglés. Podríamos tener centros de contacto o call centers, que haya algunos, para atender. De hecho, conozco algunas personas que han tenido call centers y les ha ido muy bien, porque Honduras tiene una de las poblaciones que más inglés habla en América Latina, y buen inglés. Entonces tenemos esa oportunidad, y además vienen las nuevas tecnologías. Pero tiene que prepararse a la gente. Usted no puede generar empleo con gente que no está preparada. Entonces tiene que invertir mucho, y tiene que ser algo estructurado, bien planificado, para que esté en sintonía con la empresa privada. ¿Qué necesita la empresa privada para los próximos 5 o 10 años? Para que formemos a esa gente para esos puestos. Estoy hablando de puestos técnicos, ¿verdad? No puestos administrativos. También se requiere gerentes. Además requerimos, como usted indicó, más investigación y desarrollo, promover más la ciencia, la tecnología, STEM, ciencia, tecnología, energía y matemáticas, ingeniería y matemáticas. Science, Technology, Engineering y Math. Todo eso se requiere, pero no se va a hacer en 4 años. Entonces lo que tenemos que hacer es unirnos, aprobar esas propuestas y empezar a ejecutarlas en el próximo gobierno, porque este no dio la la hacerlas. Sí. Nadie las ha hecho, tenemos que empezar a hacerlas. Si Primero no se empieza a hacer, no se arranca. Primero plantearlas. No son muchos temas, doctor. Usted puede ver que no son muchos temas. Los hemos cubierto en 5 o 10 minutos. Los temas principales. Hay más temas, por supuesto. Tendremos que tener otra oportunidad para hablar un poco más de eso. Hay que ponerle números. Tenemos que hablar. Pero Honduras lo puede hacer. Sí. Tenemos que en probablemente un próximo programa, porque ya llegamos al final del día de hoy, extendernos un poquito más al respecto, qué es lo que usted piensa hacer, porque el tiempo se nos fue. Pero quiero recordarles lo que para nosotros significa unidos en diálogo, porque el diálogo, creemos que el diálogo sincero y la participación ciudadana son la herramienta clave para poder construir un futuro justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa. Muchas gracias. Buenas noches.